Soy Julian, de 32 años. Hace 6 meses, mi propia sangre, mi hermano mayor, vendió mi casa de playa, valorada en $5 millones, completamente a mis espaldas mientras yo trabajaba en un proyecto de arquitectura masivo en Tokio. Mientras yo ponía todo mi corazón y alma en mi carrera para pagar las facturas médicas de nuestro padre, que aumentaban rápidamente, mi madre me miró directamente a los ojos y me dijo que simplemente dejara que mi hermano se quedara con el dinero, porque se supone que la familia debe compartir todo. De hecho, se rió en mi cara, delante de toda una oficina de bienes raíces, diciéndome que estaba siendo demasiado codicioso y egoísta. Pero había una cosa que ellos no sabían. Tenía la ciencia forense digital de mi lado y un documento de herencia inquebrantable, guardado de forma segura en una bóveda a la que ellos nunca podrían acceder. Y ahora, me están suplicando, de rodillas, que retire una demanda federal masiva que amenaza con enviarlo a prisión por mucho tiempo. Antes de que te cuente exactamente lo que pasó, dale a ese botón de me gusta si crees en la verdadera justicia, y no olvides decirme desde dónde me estás viendo en la sección de comentarios a continuación. Ahora, volvamos a cómo comenzó esta absoluta pesadilla. El aire en mi habitación de hotel en Tokio estaba completamente quieto, pesado con el tipo de silencio absoluto y sofocante que solo existe a las 3 de la mañana en una ciudad extranjera donde no hablas el idioma. Eran exactamente las 3:47 de la madrugada. La luz azul, dura y penetrante de la pantalla de mi teléfono inteligente, cortaba la oscuridad de la habitación como una cuchilla física, iluminando el techo. Llevaba 6 meses enteros en Japón. Estaba liderando un importante proyecto de diseño comercial, una empresa masiva que requería mi presencia en el lugar, analizando granulometrías, realizando pruebas de estrés en cargas estructurales y negociando con contratistas locales durante 14 horas al día, 6 días a la semana. Era el tipo de ascenso de alto riesgo que podía asegurar mi futuro financiero de por vida. Más importante aún, era el tipo de aumento salarial que garantizaría que el fideicomiso médico de mi padre permaneciera completamente financiado. Mi padre se estaba ahogando en el Alzheimer, y la atención especializada a domicilio que necesitaba desesperadamente estaba agotando los recursos de nuestra familia más rápido de lo que un barco que se hunde absorbe agua. Estaba exhausto. Me dolían los huesos. Mis ojos estaban perpetuamente inyectados en sangre. Extendí la mano hacia la mesita de noche, mis párpados pesados como el plomo, y toqué la pantalla brillante, esperando un correo electrónico urgente de un cliente o quizás una alerta de mi calendario. El mensaje no era de un cliente. Era de mi hermano mayor, Bradley. El texto decía: cerré la venta de la casa de playa hoy. Oferta en efectivo de $5,2 millones. Ya lo repartí con mamá y papá. Gracias por estar al otro lado del mundo e inaccesible. No te preocupes. Te enviaré por transferencia $500,000 cuando regreses. Considéralo una comisión de búsqueda por mantenerte fuera del camino. Leí las palabras una vez, luego parpadeé, frotándome los ojos, convencido de que el agotamiento me estaba jugando una cruel pasada. Las leí una segunda vez, luego una tercera. Mi cerebro simplemente se negaba a procesar el idioma inglés en la pantalla. La casa de playa en Outer Banks, Carolina del Norte, no era solo una propiedad inmobiliaria de primera. No era un activo familiar compartido. Era mi propiedad. Estaba legalmente, total y exclusivamente a mi nombre. Me senté al borde del colchón, la escalofriante realidad de la situación cayendo sobre mí como un balde de agua helada. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que de hecho dejé caer el teléfono sobre la alfombra. Aterrizó con un suave golpe, la pantalla aún brillando con ese mensaje burlón y horrible. Me quedé mirando el dispositivo allí, mi mente repasando 1000 escenarios imposibles. ¿Cómo se vende una casa que no te pertenece? ¿Cómo se elude al secretario del condado, a la agencia de títulos, a la compañía de fideicomiso y a las regulaciones bancarias federales? Recogí el teléfono, con los dedos torpes y entumecidos, e inmediatamente llamé a Oliver, mi abogado personal en Estados Unidos. El teléfono sonó durante lo que pareció una eternidad. Era tarde en la tarde en Carolina del Norte. Oliver contestó al segundo timbrazo, pero su voz carecía de su habitual cadencia tranquila, calculada y profesional. Sonaba frenético, sin aliento, como un hombre que había corrido un maratón con un traje a medida. Julian, gracias a Dios. Llevo 48 horas tratando de localizarte.
Mis correos electrónicos han sido devueltos y tu buzón de voz está lleno. ¿Qué demonios está pasando con la propiedad de Outer Banks? Eso es exactamente lo que te estoy preguntando, Oliver, dije, mi voz tensa, ronca y notablemente fría. Bradley me acaba de enviar un mensaje. Dijo que la vendió. Dijo que cerró un trato por una oferta en efectivo de $5,2 millones. Oliver, explícame ahora mismo, en inglés claro, cómo alguien vende una casa que no posee legalmente. Oí a Oliver mover gruesas pilas de papeles en su pesado escritorio de caoba, el sonido crujiendo a través de la línea internacional. Soltó un largo y entrecortado suspiro. Julian, escúchame con mucha atención. Bradley entró en una oficina de títulos local en Charleston hace 3 días con un documento de poder notarial. El documento le concedía autoridad plena e irrestricta para liquidar tus bienes inmuebles, administrar tus cuentas bancarias y negociar en tu nombre. La firma en el documento era tuya, Julian, o al menos una falsificación tuya muy convincente y de alta calidad. Él trasladó la escritura a un depósito en garantía y forzó una venta en efectivo a través de una pequeña agencia de títulos, altamente cuestionable, antes de que yo pudiera presentar un bloqueo ante el secretario del condado. Para cuando el sistema marcó la anomalía y se me notificó, la transacción ya estaba en sus etapas finales. Los compradores ya habían transferido los fondos. El dinero se ha ido. Se liquidó la cuenta de depósito en garantía ayer por la tarde. El silencio en mi habitación de hotel se volvió ensordecedor. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del espacio. Mi propio hermano, el hombre que creció en la habitación de al lado de la mía, había cometido fraude electrónico federal, robo de identidad y gran hurto mientras yo dormía al otro lado del planeta. Había robado $5 millones, todo mi patrimonio neto, la red de seguridad de mi padre, mi legado. Y tuvo la desfachatez de ofrecerme un 10% de mi propia propiedad, como si le arrojara un trozo de carne a un perro hambriento. Permítanme mostrarles exactamente a dónde lleva este nivel de pura arrogancia narcisista y descontrolada a una persona. Adelantemos exactamente 2 semanas desde aquella terrible llamada telefónica que cambió mi vida. El sol del mediodía sureño golpeaba el asfalto prístino y recién pavimentado de la entrada del complejo de apartamentos de lujo de Bradley en el centro de Charleston. Él estaba apoyado casualmente en el capó de un Porsche 911 nuevo, color gris pizarra. Lo había comprado esa misma mañana, pagando en efectivo, usando los fondos que robó de mi propiedad. Tenía una sonrisa engreída e intocable, pegada a su rostro, llevaba gafas de sol de diseñador y una camisa de seda que costaba más que mi primer coche. Charlaba con un vecino, actuando como si fuera el rey del mundo, un millonario hecho a sí mismo, disfrutando de los frutos de su trabajo. Esa sonrisa engreída permaneció en su rostro hasta que 3 coches patrulla del sheriff del condado de Dare llegaron chirriando al estacionamiento. Sus sirenas sonaron brevemente antes de apagarse, sus barras de luces destellando cegadoramente bajo el sol. Los pesados vehículos policiales se colocaron perfectamente para bloquear completamente la única salida del estacionamiento. Yo estaba de pie a exactamente 50 pies de distancia, bajo la sombra oscura de un enorme roble, observando cómo el detective Vargas salía de su vehículo principal. Vargas era un policía veterano, un hombre que no tenía paciencia alguna con los niños ricos que jugaban con la ley. Vargas no dudó. No se presentó. Caminó directamente hacia el reluciente Porsche, su mano apoyada casualmente cerca de su cinturón de servicio, ignorando por completo las frenéticas y agudas demandas de Bradley para saber qué estaba pasando. Bradley Brennan, dijo Vargas, su voz resonando por encima del sonido de los motores de la policía en ralentí, pesada con una autoridad absoluta e incuestionable. Gírate y coloca tus manos planas sobre el capó del vehículo. Abre las piernas. Hazlo ahora mismo. Disculpe, ¿qué significa esto? ¿Sabe quién soy? Está cometiendo un error enorme. Soy un hombre de negocios respetado, gritó Bradley, su voz quebrándose, su rostro palideciendo mientras miraba a los 3 agentes armados que se le acercaban. Manos en el capó. Ahora. Ladró Vargas, dando un paso adelante y agarrando físicamente a mi hermano por el hombro, dándole la vuelta y presionándolo contra el metal caliente del Porsche. Estás bajo arresto por falsificación en primer grado, fraude electrónico federal y gran robo de bienes inmuebles. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal de justicia.
La mirada de puro terror inalterado en el rostro de mi hermano, mientras las pesadas esposas de acero se cerraban ruidosa y firmemente alrededor de sus muñecas, es una imagen grabada en mi memoria para siempre. Sus caras gafas de sol de diseñador cayeron al concreto, los cristales se hicieron añicos en docenas de pedazos. Levantó la vista, escaneando el área como un animal atrapado, y clavó sus ojos en mí, que estaba de pie bajo el árbol. Comenzó a gritar. Gritó que yo era un monstruo, que estaba destruyendo a nuestra familia por un malentendido. Me exigió que retirara a la policía, rogándome que les dijera que todo era una gran broma, una simple confusión. Pero el sonido de esas esposas al cerrarse no fue el final de la historia. Fue meramente la batalla inicial de una guerra que derrumbaría toda nuestra estructura familiar hasta sus cimientos, exponiendo décadas de mentiras y favoritismo. Para entender cómo terminamos en ese estacionamiento y para comprender la profunda magnitud de esta traición, tenemos que retroceder 10 años. Durante 10 largos, agonizantes y descorazonadores años, fui el pilar invisible que mantenía unida a mi familia. Cuando a mi padre, Winston, le diagnosticaron oficialmente Alzheimer de aparición temprana, toda la dinámica de nuestro hogar cambió de la noche a la mañana. Era un martes. Recuerdo el clima exacto, el olor exacto de la consulta del médico. Fue como ver un edificio grande y magnífico derrumbarse lentamente desde adentro hacia afuera, ladrillo a ladrillo. El hombre que me enseñó a lanzar una pelota de béisbol, el hombre que me mostró cómo hacer un nudo Windsor, cómo equilibrar una chequera y cómo respetar el valor de $1 ganado con esfuerzo, se estaba desvaneciendo lentamente. Estaba siendo reemplazado por un extraño asustado y confundido que a veces ni siquiera reconocía su propia sala de estar, que deambulaba por Walmart en mitad de la noche buscando un perro que había muerto 20 años atrás. Las facturas médicas comenzaron a acumularse casi de inmediato. El sistema de salud estadounidense es implacable, y el declive neurológico es una de las formas más caras de morir. Los costos de bolsillo para las instalaciones especializadas en el cuidado de la memoria, el personal de enfermería a domicilio necesario para asegurar que no quemara accidentalmente la casa, el flujo interminable de medicamentos recetados. Era astronómico. Yo tenía 22 años, recién salido de la universidad con un agotador título en arquitectura. En lugar de pasar mis fines de semana viajando, saliendo con gente o construyendo una vida social como cualquier otro joven profesional de mi promoción, estaba sentado a la mesa del comedor de mis padres, sepultado bajo montañas de papeleo. Yo era quien gestionaba los agonizantes retiros del Plan 401K, calculando cuidadosamente las penalizaciones fiscales para que no perdiéramos todo ante el IRS. Yo era quien organizaba las enormes pilas de reclamaciones de seguros, luchando con despiadados representantes de servicio al cliente por teléfono durante horas solo para conseguir que se cubriera un solo tratamiento necesario. Me aseguraba de que la hipoteca de su residencia principal se pagara a tiempo todos los meses, sacando porciones de mi propio salario inicial para cubrir los vacíos. Asumí trabajo de diseño independiente adicional, trabajando hasta altas horas de la noche hasta que mi vista se nublaba, solo para mantener las luces encendidas y a las enfermeras pagadas. ¿Y dónde estaba Bradley durante todo esto? Bradley vivía su mejor vida, completamente ajeno a la tragedia que se desarrollaba en casa. Era el niño de oro, el carismático y hablador hermano mayor que no podía hacer absolutamente nada mal a los ojos profundamente sesgados de mi madre. Mientras yo estaba sentado en salas de espera de hospitales estériles, iluminadas con fluorescentes, sosteniendo la mano temblorosa de mi padre y dándole trozos de hielo, Bradley saltaba de una empresa emergente tecnológica fallida a otra. Desaparecía durante meses, viajando a Europa o el sudeste asiático en viajes de negocios vagos que no producían absolutamente nada más que fotos de Instagram. Solo aparecía por casa cuando necesitaba pedirle a nuestra madre, Silvia, otro préstamo temporal para mantener su lujoso estilo de vida, agotando los mismos fondos que necesitábamos para el cuidado de papá. Nunca se ofreció a ayudar a bañar a nuestro padre. Nunca se ofreció a sentarse y revisar el fideicomiso médico conmigo o siquiera a mirar una factura del hospital. Él solo tomaba y tomaba y tomaba, viendo a nuestros padres como un cajero automático sin fin. Mi padre, sin embargo, no se había ido por completo. Estaba enfermo, pero no ciego. En sus raros momentos de profunda lucidez, esas breves ventanas donde la niebla de la enfermedad se disipaba y regresaba el viejo y agudo Winston, él veía exactamente lo que estaba sucediendo. Veía quién estaba haciendo el trabajo pesado y veía quién estaba desangrando a la familia.
Hace 7 años, durante una semana particularmente buena, donde su mente estaba increíblemente aguda y concentrada, mi padre me llamó a su estudio. Se sentó detrás de su pesado escritorio de caoba, el sol de la tarde filtrándose por las persianas, iluminando las motas de polvo en el aire. Tenía una gruesa carpeta de manila frente a él, con las manos apoyadas encima. Julian, dijo, su voz con esa autoridad firme e innegable que recordaba con tanto cariño de mi infancia. Siéntate, cierra la puerta. Necesitamos hablar sobre el futuro, y necesitamos hacerlo ahora mismo, mientras todavía tengo la cabeza clara. Tomé asiento, instantáneamente nervioso, reconociendo el tono serio. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sientes bien hoy? Necesitamos llamar al doctor Evans. Estoy bien hoy, pero no siempre lo estaré, hijo, dijo suavemente, golpeando la pesada carpeta con un bolígrafo de oro. He tomado una decisión final y vinculante. Voy a transferir la escritura de la casa de playa en Outer Banks completamente a tu nombre. No a tu nombre y al de tu madre. No a tu nombre y al de tus hermanos, solo al tuyo. Iremos al notario en el centro esta tarde para finalizar el papeleo legal. Estaba completamente aturdido. La casa de playa era la joya de la corona de nuestra familia. Era una hermosa y espaciosa propiedad de cedro, con porches que la rodeaban, que él había comprado a principios de los 80. Su valor se había apreciado enormemente a lo largo de las décadas, convirtiéndose en una pieza inmobiliaria de primera en un mercado costero muy codiciado. Era donde pasábamos cada verano, donde se forjaron mis recuerdos de infancia más preciados de pesca y natación. Papá, no tienes que hacer eso, protesté, mi voz densa de emoción, abrumado por el gesto. Podemos gestionar los gastos médicos. Conseguiré más trabajo independiente. No necesitamos tocar la casa. Es tu legado. Absolutamente necesito hacer esto y tienes que escucharme, insistió, sus ojos fijos en los míos con una intensidad feroz y desesperada. Escúchame, Julian. La deuda médica lo consumirá todo eventualmente. Sé cómo funciona esta enfermedad y sé cómo funciona el sistema. Si dejo la casa a mi nombre o al nombre de tu madre, el Estado eventualmente le pondrá una carga masiva para recuperar los costos de atención médica cuando inevitablemente tenga que ingresar en un centro de atención a tiempo completo. Se lo llevarán todo. Además, y lo digo con gran pesar porque es mi hijo, si tu hermano Bradley pone sus manos en un solo porcentaje de esta propiedad, la usará para uno de sus ridículos esquemas de negocios. Sacará una segunda hipoteca, gastará el efectivo y perderá la casa en un abrir y cerrar de ojos. Tú eres el único que protege a esta familia. Tú eres el responsable. Has sacrificado tus 20 años por mí. Necesito saber que esta casa está segura contigo. Quiero que tengas esta herencia. Es tuya. Fuimos a la notaría esa misma tarde. Era una oficina legal formal y tranquila en el centro, con olor a papel viejo y sillas de cuero. Desafortunadamente, mi madre, en su infinita falta de juicio y su inquebrantable lealtad a su hijo de oro, había mencionado la cita a Bradley durante una de sus llamadas telefónicas diarias. Cuando mi padre y yo llegamos a la oficina legal, al salir del ascensor, Bradley ya estaba allí, en el vestíbulo, paseando como un animal furioso enjaulado. Cuando el abogado principal explicó tranquilamente la situación, detallando que la escritura se transfería únicamente a mí como un regalo irrevocable para proteger el activo, Bradley perdió completamente la cabeza. Golpeó con los puños la mesa de conferencias de cristal tan fuerte que pensé que se rompería, derribando un vaso de agua con hielo que se derramó por toda la costosa alfombra. «Esto es una completa basura», gritó, su rostro adquiriendo un feo tono carmesí, las venas de su cuello sobresaliendo mientras me señalaba con un dedo a una pulgada de mi cara. Soy el hijo mayor. La mitad de esa herencia es legalmente mía por derecho de nacimiento. Estás manipulando a un anciano enfermo y confundido, cuyo cerebro se está convirtiendo en papilla, para robar mi fondo universitario, mi futuro y mi propiedad. Eres un ladrón. Mi madre, Silvia, corrió inmediatamente al lado de Bradley. No lo reprendió por gritarle a su padre enfermo. No corrigió su horrible y abusivo comportamiento ni defendió mi honor. En cambio, me miró con una expresión suplicante y profundamente manipuladora, con lágrimas en los ojos. Julian, cariño, por favor, sé la persona más madura aquí. Siempre lo eres.
Solo dile al abogado que añada el nombre de tu hermano a la escritura. Somos una familia. Compartimos nuestras bendiciones. No las dividimos. Por favor, no causes una terrible ruptura en esta familia por un trozo de propiedad inmobiliaria. Dale su mitad. ¿Es lo correcto? Miré a mi padre. Sus manos temblaban visiblemente. El grave estrés de la discusión a gritos claramente estaba haciendo mella en su frágil estado mental. Parecía aterrorizado. Me negué a ceder. No dejaría que lo intimidaran. Miré a mi madre directamente a los ojos, mi voz firme y fría. La escritura va a mi nombre, mamá. Eso es lo que papá quiere, y es la única forma legal de proteger el activo de la recuperación de Medicaid. Bradley ya ha tomado suficiente de esta familia. Su nombre no irá en este documento. Firmé los documentos. El notario los selló, el fuerte golpe selló el trato. Oficialmente, estaba hecho. Mientras salíamos al estacionamiento, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Bradley pasó a mi lado furiosamente, empujando mi hombro con fuerza, deliberada y violentamente. Se detuvo, se acercó a mi oído y su voz bajó a un susurro vicioso y venenoso. Disfruta de tener el papel, hermanito, pero lo que es mío siempre será mío. Obtendré lo que se me debe, de una forma u otra. Recuerda mis palabras. Desestimé la amenaza como el lamento desesperado y patético de un niño mimado haciendo una rabieta porque no se salió con la suya. Guardé la escritura original en una caja de seguridad bancaria junto con los otros documentos familiares críticos. Pasé los siguientes 7 años manteniendo meticulosamente la propiedad, pagando los exorbitantes impuestos sobre la propiedad con mi propio salario, reparando el techo después de los huracanes y cubriendo las interminables tarifas de la Asociación de Propietarios. Pensé que la firma de mi padre y la rígida estructura del sistema legal estadounidense eran un escudo inquebrantable. Sentado al borde de la cama de ese hotel en Tokio años más tarde, mirando el mensaje de texto sobre la venta de $5 millones, me di cuenta de que la codicia es una enfermedad terminal que puede pudrir completamente el alma de una persona. Ni siquiera me molesté en empacar mi ropa. Arrojé mi portátil de trabajo, mis discos de copia de seguridad forense que contenían años de registros financieros y mi pasaporte en una bolsa de mano de cuero. Reservé el primer billete de primera clase disponible desde el Aeropuerto Internacional de Narita, ignorando el enorme gasto, y me dirigí directamente a la terminal. El vuelo de regreso a los Estados Unidos fue de 16 horas de pura rabia. No pegué ojo. Pasé todo el vuelo usando el wifi del avión para calcular cada maniobra legal, leer sobre cada sanción federal por fraude electrónico y planificar cada paso que necesitaba tomar para destruir absolutamente al hombre que pensó que podía robar mi legado. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham con una única misión ardiente. Pasé de largo mi apartamento por completo. No me duché. No comí. No descansé. Alquilé un coche y conduje 3 horas seguidas hasta la oficina del sheriff del condado de Dare en la costa. Entré por las pesadas puertas dobles de cristal llevando una carpeta legal encuadernada que había compilado meticulosamente a lo largo de los años. Contenía 10 años de recibos originales de impuestos sobre la propiedad, la escritura notariada original de hacía 7 años, extractos bancarios que mostraban mis pagos por todo el mantenimiento y los documentos completos del fideicomiso médico de mi padre, que probaban mi única responsabilidad financiera por el patrimonio. Me senté en una pequeña sala de interrogatorios, excesivamente iluminada, frente al detective Vargas. Vargas era un investigador experimentado con ojos penetrantes y cansados, cabello entrecano y una actitud sin tonterías que sugería que había visto todos los lados feos de la naturaleza humana. Al principio, Vargas se mostró muy escéptico. Los policías odian las disputas familiares. Las disputas por propiedades familiares suelen pertenecer a los tribunales civiles, empantanadas en interminables mediaciones y honorarios de abogados, no en una comisaría criminal. Escúcheme, señor Brennan, dijo Vargas, recostándose en su silla chirriante y cruzando los brazos sobre el pecho. Los hermanos se pelean por herencias y bienes raíces todos los días en este condado. Es triste, pero no es asunto de la policía. A menos que pueda probar de manera definitiva que ocurrió un crimen malicioso, esto es una disputa civil. Su hermano afirma que tenía su autorización verbal para actuar como su apoderado mientras usted estaba en el extranjero.
Dice que ustedes dos tenían un acuerdo con respecto a la liquidación de activos familiares. No discutí. Simplemente abrí la pesada carpeta y deslicé el documento de poder notarial fraudulento, que mi abogado Oliver había logrado obtener de los registros digitales del secretario del condado, por el escritorio de metal rayado. Detective, mire la firma en ese documento. De verdad, mírela, dije, mi voz firme, analítica y fría. Ahora, mire mi licencia de conducir. Mire mi firma en el pasaporte. Mire los registros bancarios que he proporcionado. Ni siquiera se parecen. Los bucles en la J están mal. La presión del bolígrafo es completamente inconsistente. Además, mire el sello del notario en la página 3. Adelante, encienda su computadora y pase ese sello por la base de datos de su estado. Muestra un condado en Carolina del Sur que legalmente no existe. Es una jurisdicción fantasma. Mi hermano no tuvo simplemente un malentendido. Fabricó documentos gubernamentales falsificados, estableció una cuenta de depósito en garantía fraudulenta usando empresas ficticias y eludió las leyes bancarias internacionales para transferir $5 millones a través de las fronteras estatales mientras yo estaba físicamente en Japón. No estamos hablando de una riña familiar por el collar de una abuela. Estamos hablando de fraude electrónico federal, falsificación en primer grado y gran robo de bienes inmuebles a una escala masiva. Vargas tomó el documento, sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el falso sello del notario, su postura cambió instantáneamente, el escepticismo perezoso se desvaneció por completo, reemplazado por el enfoque agudo y depredador de un policía experimentado que mira un caso de delito grave seguro. Golpeó el escritorio con su bolígrafo. Voy a necesitar quedarme con esta carpeta, Julian. Toda ella. Me pondré en contacto con la oficina del fiscal federal al final del día para que se redacte una orden. No abandone el estado. Al salir de la comisaría, mi siguiente parada fue la propia casa de playa. Necesitaba ver el daño. Necesitaba ver lo que mi hermano le había hecho al lugar que más amaba en el mundo. Subí por el familiar y largo camino de grava. El nostálgico olor a aire salado y cedro viejo llenó mis pulmones. Pero la serenidad que recordaba estaba completamente destrozada. Había un enorme y feo contenedor de basura de construcción, de color verde, justo en el césped delantero, aplastando los viejos rosales de mi madre y unas pesadas barricadas de metal bloqueaban el porche. Antes de que pudiera siquiera salir de mi coche de alquiler, un SUV de lujo de último modelo se detuvo agresivamente detrás de mí, bloqueando deliberadamente mi salida de la entrada. Una pareja de unos 60 y tantos años salió. Parecían exhaustos, aterrorizados y absolutamente furiosos. Eran Frank y Diane Montgomery, los compradores inocentes que acababan de invertir todos los ahorros de su vida en la elaborada trampa de mi hermano. ¿Es usted Julian Brennan?, exigió Frank, marchando hacia mí con los puños apretados a los costados, su rostro rojo de ira y estrés. Su abogado ha congelado la transferencia de la escritura esta mañana. Vendimos nuestra residencia principal en Virginia, una casa en la que vivimos durante 30 años, para comprar esta propiedad para nuestra jubilación. Transferimos $5 millones en efectivo puro a la compañía de títulos. Y ahora nos dicen que la venta es fraudulenta. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué clase de estafa enferma están llevando usted y su familia? Diane estaba de pie detrás de él, llorando abiertamente, apretando su bolso de diseñador tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No tenemos dónde vivir. Nuestros muebles están almacenados. Los camiones de mudanza están programados para mañana por la mañana. Confiamos en los agentes inmobiliarios. Confiamos en el sistema legal. ¿Cómo se supone que íbamos a saber que estábamos tratando con una familia de estafadores? Al mirarlos, el devastador daño colateral de la codicia de Bradley me golpeó de lleno en el pecho. Ya no se trataba solo de mi ego o mi cuenta bancaria. Había arruinado la vida de estas personas inocentes. No levanté la voz. No me puse a la defensiva ni me enfadé con ellos. Miré a Frank directamente a los ojos, manteniendo mi postura abierta y tranquila. Señor Montgomery, soy el propietario legal de esta casa, y mi hermano falsificó mi firma para robar su dinero mientras yo trabajaba en Asia, dije claramente, asegurándome de que escuchara cada palabra. Lamento profunda y sinceramente lo que están pasando en este momento.
Acabo de venir de la estación de policía donde presenté cargos criminales federales contra él. Les juro por la vida de mi padre que haré todo lo que esté en mi poder legal para asegurar que los investigadores federales obliguen a esa compañía de depósito en garantía falsa a liberar sus fondos de inmediato. Recuperarán hasta el último centavo. No soy su enemigo y no soy parte de esta estafa. Los hombros de Frank se desplomaron al instante, la lucha agresiva se desvaneció de él al darse cuenta de que yo era tan víctima como él. Dios mío, susurró, pasando una mano temblorosa por su rostro. Tu propio hermano te hizo esto. Mientras se alejaban, dejándome solo en la entrada de una casa que se sentía contaminada por la traición, mi teléfono sonó. Miré el identificador de llamadas. Era mi madre, Silvia. Miré la pantalla durante un largo momento antes de contestar, preparándome para la inevitable manipulación y las culpas. Julian, dijo, su voz goteando con ese tono familiar, dulcemente empalagoso y manipulador que siempre usaba cuando quería que yo cediera y me sometiera a su voluntad. Bradley me llamó. Está muy molesto, cariño. Dijo que fuiste a la policía y que estás intentando que lo arresten por esta tonta situación de la casa. No es una situación tonta, mamá, dije, mi voz peligrosamente tranquila, resonando por el patio vacío. Cometió múltiples delitos federales. Falsificó mi firma en documentos legales. Me robó $5 millones a mí y a una pareja de ancianos inocentes. Solo estaba tratando de administrar la propiedad mientras estabas ocupado en Japón, chilló ella, abandonando la dulce fachada al instante, su voz volviéndose estridente, viciosa y defensiva. Tienes un salario alto como arquitecto. No necesitas todo ese dinero. Él quiere iniciar un nuevo negocio. Necesita capital. Sigue siendo tu hermano, Julian. Es mi hijo. Vas a arruinar su vida por un trozo de madera y arena. Te ordeno que retires esa denuncia policial ahora mismo. Si no lo haces, destrozarás a esta familia, y nunca te perdonaré. Apreté el volante de mi coche de alquiler hasta que me dolieron las manos, el cuero crujiendo bajo la intensa presión. Él arruinó su propia vida, mamá. Cruzó una línea que no se puede desdibujar. Lo veré en un tribunal. Y si sigues defendiéndolo, te veré allí también. Colgué el teléfono y bloqueé permanentemente su número. Mi hermano no solo robó una casa. Orquestó una clase magistral de fraude federal. Pero mientras estaba sentado en la entrada de mi casa de la infancia, revisando el papeleo que Oliver me había enviado en mi portátil, me di cuenta de algo escalofriante. La compañía de depósito en garantía falsa no era solo un sitio web al azar. Estaba registrada en un apartado de correos en Charleston, específicamente configurada para canalizar el dinero limpiamente. Bradley no era lo suficientemente inteligente como para configurar esto solo. Tenía un cómplice, y estaba a punto de descubrir cuán profunda era la traición y cuántas personas de mi propia familia estaban dispuestas a apuñalarme por la espalda por un trozo del pastel. El sistema legal estadounidense se mueve increíblemente lento, lo que desafortunadamente da a las personas desesperadas y culpables mucho tiempo para cavar sus propias tumbas aún más profundamente. 24 horas después del dramático arresto en el estacionamiento con el Porsche, Bradley logró pagar una fianza masiva. Las principales cuentas de depósito en garantía fueron en gran parte congeladas por los investigadores federales, pero él ya había logrado desviar una parte significativa del efectivo a cuentas ocultas en el extranjero antes de que la congelación se hiciera efectiva. Literalmente usó mi dinero robado para comprar su libertad temporal. En el momento en que salió bajo fianza, la guerra psicológica comenzó en serio. Bradley, dándose cuenta de que se enfrentaba a una seria pena de prisión y entrando en pánico, lanzó una campaña de desprestigio coordinada y viciosa a través de las redes sociales. Publicó largos y lacrimógenos vídeos en Facebook e Instagram, afirmando que yo era un hermano codicioso y ausente que había abandonado a nuestro padre moribundo. Les dijo a sus miles de seguidores que él heroicamente intervino para vender la casa solo para pagar la atención médica de nuestros padres porque yo me negaba a ayudar, afirmando que yo estaba acaparando la riqueza familiar mientras nuestro padre sufría. Las mentiras eran impresionantes en su absoluta audacia. Incluso configuró una página de GoFundMe para su defensa legal contra una demanda maliciosa, pintándose a sí mismo como la víctima definitiva. Pero a la gente en línea le encanta una narrativa de víctima, y se la tragaron, llenando mi bandeja de entrada con amenazas de muerte y mensajes de odio.
Lo peor, sin embargo, no fue la reacción pública de extraños ignorantes. Fue la traición desde dentro de mi propio círculo íntimo. Mi tío Gregory, el hermano de mi padre, me llamó una noche. Su voz estaba llena de una calidez y preocupación comprensivas, interpretando el papel del anciano cariñoso. Julian, hijo mío, lamento profundamente que esta pesadilla te esté sucediendo. Tu hermano está completamente fuera de control. Dime, ¿qué planea tu abogado? ¿Cómo vas a superar este cargo de falsificación? Puedes confiar en mí, Julian. Estoy de tu lado. Tenemos que mantenernos unidos. Exhausto, emocionalmente agotado y necesitando desesperadamente un aliado familiar en esta guerra, tontamente confié en Gregory. Le conté sobre los análisis forenses digitales específicos que estábamos realizando en los documentos falsificados. Le conté sobre nuestra estrategia para la próxima audiencia preliminar, detallando exactamente cómo planeábamos probar que el notario era falso y cómo estábamos rastreando las direcciones IP de las transferencias bancarias. 2 días después, mi abogado, Oliver, me llamó a su oficina del centro. Parecía absolutamente furioso, paseando detrás de su escritorio, pasándose una mano por el pelo. Julian, el abogado defensor de Bradley, un tiburón notorio llamado Thorne, acaba de presentar una moción masiva para suprimir nuestra evidencia digital. Citó tecnicismos específicos que ni siquiera habíamos presentado aún en los tribunales. Sabía exactamente cuál era nuestro ángulo. Tienes una filtración. ¿Con quién hablaste? La comprensión me golpeó como un golpe físico en el estómago. El tío Gregory. Inmediatamente contraté a un investigador privado, pagando el precio máximo para obtener los registros financieros públicos y privados de Gregory. Al investigador privado le tomó menos de 48 horas descubrir una transferencia bancaria nueva e irrastreable de $10.000 a la cuenta bancaria secundaria de Gregory. ¿El origen? Una de las empresas ficticias recién formadas de Bradley. Mi propio tío, el hombre que solía trinchar el pavó en las cenas de Acción de Gracias, había vendido mi estrategia legal a mi hermano por calderilla. La sangre no significaba absolutamente nada en esta familia. Era una mercancía que se compraba y se vendía. Los rumores tóxicos finalmente llegaron a mi firma de arquitectura en Raleigh. La junta directiva se estaba poniendo increíblemente nerviosa. Yo estaba en la línea para un ascenso masivo a socio principal, una posición que venía con participación en las ganancias, un aumento salarial enorme y una oficina en la esquina. Pero estar involucrado en una investigación federal de fraude desordenada y de alto perfil, con mi cara pegada en las redes sociales como un villano codicioso, era una óptica terrible para una firma que manejaba cuentas inmobiliarias de varios millones de dólares. Me llamaron a una reunión de la junta que se sintió más como una ejecución corporativa. Me puse de pie en la cabecera de la larga mesa de conferencias de caoba, mirando los rostros escépticos y de labios apretados de los ejecutivos. Toda mi carrera, todo lo que había construido durante la última década, pendía de un hilo. El silencio era sofocante. Entonces, el señor Kensington, el CEO y un hombre conocido por su despiadada integridad y su agudo intelecto, levantó una sola mano para silenciar los nerviosos murmullos de la junta. Caballeros, dijo Kensington, su voz resonando poderosamente en la gran sala, cortando la tensión. He revisado personalmente los informes policiales, las escrituras de propiedad originales y los archivos forenses digitales que Julian proporcionó a Recursos Humanos esta mañana. Julian es víctima de un crimen malicioso altamente sofisticado, cometido por su propia familia. Ha gestionado las cuentas más complejas de nuestra firma con una ética absolutamente impecable durante 5 años. No abandonamos a los nuestros cuando están bajo fuego de mentirosos y ladrones. Julian mantiene su posición y la promoción permanece sobre la mesa, pendiente del resultado del juicio. ¿Estamos claros? Salí de esa habitación con un renovado sentido de propósito y un fuego en el pecho. Mientras estaba sentado en mi escritorio, recibí un mensaje de texto de Clara, mi ingeniera principal en Tokio. Acabo de enterarme de la reunión de la junta. ¿Sigue luchando, jefe? Te apoyamos desde aquí. Por primera vez en semanas, no me sentí completamente solo. Me di cuenta de que había encontrado a mi verdadera familia. No a las personas que compartían mi ADN, sino a las personas que respetaban la verdad y me apoyaron cuando llegó la tormenta. Esa tarde, el abogado de Bradley, Thorne,
solicitó una reunión formal de mediación, con la esperanza de llegar a un acuerdo extrajudicial antes de que el fiscal federal dictara sentencia. Me senté frente a Bradley y Thorne en una sala de conferencias estéril, con paredes de cristal. Bradley parecía exhausto. El estrés de la acusación federal, las cuentas bancarias congeladas y la amenaza inminente de prisión habían erosionado su capa de arrogancia. Se veía pequeño. Thorne, con un traje que costaba más que mi primer coche, deslizó un papel crujiente por la mesa. Julian, mi cliente está dispuesto a ofrecer un generoso acuerdo de culpabilidad. Devolverá el 80% de los fondos restantes de inmediato, y emitirá una disculpa pública formal, limpiando tu nombre. A cambio, tú pides formalmente al fiscal de distrito que rebaje los cargos por delitos graves a una disputa civil menor por delito menor. Sin tiempo en prisión. Recuperas tu dinero. Él recupera su vida. Todos ganan. Miré el papel. Luego miré a Bradley. Prácticamente vibraba con energía nerviosa, golpeando el pie contra el suelo, esperando que yo cediera. Estaba esperando que yo actuara como el hermano menor obediente que nuestra madre siempre me exigía ser. Cogí el papel. No dije ni una palabra. Lo rasgué lentamente por la mitad, el sonido fuerte en la habitación silenciosa. Luego lo rasgué de nuevo. Dejé los trozos sobre la mesa como si fueran basura. No quiero el 80% de mi dinero, Bradley, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Quiero el 100% de mi propiedad y quiero que pases los próximos 5 años en una penitenciaría federal, reflexionando exactamente sobre lo que hiciste. No hay trato. Vamos a juicio. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta y salí de la habitación sin mirar atrás. Pensaron que podrían enterrarme bajo una montaña de manipulación emocional, falsas lágrimas en las redes sociales y trucos legales baratos. Pero olvidaron un detalle crucial sobre los arquitectos. Sabemos exactamente cómo deconstruir un cimiento defectuoso. Conocía cada grieta en su historia. Y estaba a punto de hacer que toda la casa de naipes de Bradley se derrumbara en un tribunal abierto. Pensaron que lo peor había pasado. Estaban tan increíblemente equivocados. El Tribunal Federal en el centro de Raleigh era una estructura masiva e imponente, hecha de granito gris frío y grueso vidrio reforzado. Era el tipo de edificio diseñado para hacerte sentir pequeño en el momento en que subías los amplios y barridos escalones de concreto. Era una mañana de martes a finales de septiembre, exactamente 6 meses después de que mi hermano fuera arrestado en ese sofocante estacionamiento de Charleston. El aire de Carolina del Norte era fresco, pero yo sudaba bajo el cuello de mi traje de carbón a medida. Al entrar en ese edificio, sentí un peso pesado y sofocante, presionando mi pecho, amenazando con romper mis costillas. Esto no era una demanda corporativa estándar por un contrato incumplido. Esto no era una disputa inmobiliaria rutinaria por límites de propiedad borrosos o facturas de contratistas impagas. Esto era mi propia carne y sangre. Estaba a punto de entrar en un tribunal federal y participar activamente en el envío de mi hermano mayor a una penitenciaría federal. Cada vez que sentía un atisbo de duda, cada vez que esa culpa familiar profundamente condicionada intentaba arrastrarse por mi columna vertebral y decirme que retirara los cargos, me obligaba a pensar en Frank y Diane Montgomery. Pensaba en esa pareja inocente y trabajadora empacando todas sus vidas, sus 30 años de matrimonio y recuerdos, en una unidad de almacenamiento temporal porque mi hermano decidió que tenía derecho a sus ahorros de jubilación. Pensaba en mi padre sentado en una habitación estéril en un centro de cuidado de la memoria, completamente ajeno a que su legado, la misma herencia que había luchado tan duro por protegerme, estaba siendo destrozada por su hijo mayor. Apreté la pesada manija de bronce de la puerta del tribunal y la abrí. Pasé por los detectores de metales, mis zapatos resonando ruidosamente en los pulidos suelos de mármol del vestíbulo principal. Mi abogado, Oliver, me esperaba fuera de la sala de audiencias 4B. Me entregó una taza de café negro y asintió. No necesitábamos hablar. Sabíamos lo que estaba en juego. Empujé las pesadas puertas dobles de madera del tribunal. El aire dentro olía a cera de piso industrial, papel viejo y sudor nervioso. Tomé asiento justo detrás de la mesa del fiscal. Al otro lado del amplio pasillo central, sentado en la mesa de la defensa, estaba Bradley. Llevaba un traje azul marino oscuro, impecablemente hecho a medida,
que probablemente costaba más que un mes de mi salario. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás sin un solo mechón fuera de lugar. Estaba recostado en su pesada silla de cuero, susurrando algo detrás de su mano a su costoso abogado defensor, Thorne, y de hecho se estaba riendo. Parecía increíblemente relajado. Parecía exactamente un hombre que creía plenamente que las rígidas reglas de la sociedad simplemente no se aplicaban a él. Pensaba que su dinero, su encanto y su costosa representación legal lo hacían completamente a prueba de balas. Pero la vista más dolorosa en toda esa sala no era Bradley. Era la mujer sentada en la primera fila de la galería, directamente detrás de la mesa de la defensa. Mi madre, Sylvia, llevaba un vestido gris conservador de cuello alto. Agarraba un pañuelo arrugado en sus manos, interpretando perfectamente el papel de la matriarca trágica y desconsolada, cuya familia estaba siendo destrozada por un mundo cruel. Cuando caminé por el pasillo y tomé mi asiento, ella no me ofreció una pequeña sonrisa de consuelo. No parecía conflictuada o dividida entre sus dos hijos. Giró la cabeza y me miró con un nivel de odio puro e inalterado que me heló hasta los huesos. En su mente profundamente retorcida, yo era el villano indiscutible de esta historia. Yo era el arquitecto rico e ingrato que usaba maliciosamente el sistema legal federal para intimidar y destruir a su preciado hijo de oro por un simple malentendido. El juicio comenzó oficialmente con las declaraciones iniciales. La fiscal federal, una mujer aguda, increíblemente enfocada y sin tonterías, llamada Sarah Jenkins, expuso los hechos metódicamente al jurado. No usó apelaciones emocionales. Usó datos brutos. Guió a los 12 jurados a través de la cronología, explicando el poder notarial falsificado, el falso sello notarial de un condado inexistente, la compleja red de empresas ficticias y las transferencias electrónicas fraudulentas que movieron $5 millones a través de las fronteras estatales. Fue una clase magistral en el establecimiento de una cronología clara e innegable de intención criminal maliciosa. Pero Thorne, el abogado de Bradley, era un tiburón bien pagado por una razón. Durante su declaración inicial, ni siquiera intentó negar que Bradley vendió la casa. Sabía que el rastro documental era demasiado fuerte. En cambio, pintó una imagen vívida y altamente fabricada de una familia desesperada en medio de una crisis médica catastrófica. Habló sobre el grave diagnóstico de Alzheimer de nuestro padre. Habló sobre el peso aplastante y sofocante de las facturas médicas estadounidenses. Caminó frente al estrado del jurado y afirmó que yo era un hermano frío y ausente, acaparando mi alto salario corporativo en el extranjero y negándome rotundamente a ayudar a pagar el cuidado de nuestro padre. Le dijo al jurado que mi supuesta negligencia obligó a Bradley a tomar medidas extremas, aunque equivocadas, para liquidar un activo familiar compartido solo para mantener a nuestros padres ancianos a flote y fuera de una instalación estatal. Fue una narrativa asquerosa y completamente fabricada, cuidadosamente diseñada para manipular la empatía humana. Y mientras miraba el estrado del jurado, pude ver a algunos de los jurados inclinarse hacia adelante, sus expresiones suavizándose con una simpatía equivocada. Thorne estaba sembrando la semilla de la duda razonable. Durante los 2 primeros y agonizantes días del juicio, la fiscalía llamó a una larga lista de contadores forenses y gerentes de bancos federales al estrado de los testigos. Rastrearon sistemáticamente los $5 millones desde la cuenta bancaria legítima de los Montgomery a través de la falsa compañía de títulos de Charleston y directamente a las cuentas ocultas en el extranjero de Bradley, y al concesionario de coches de lujo donde compró el Porsche. Fue contundente, pero era evidencia financiera técnica y seca. El jurado parecía un poco aburrido, esforzándose por mantenerse involucrado con las interminables hojas de cálculo y números de ruta. Pero la mañana del tercer día, la atmósfera en la sala del tribunal cambió drásticamente. La fiscalía llamó a un testigo que yo no reconocí de las declaraciones iniciales. Su nombre era Brenda. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con una modesta blusa floral y un cardigan beige. Se acercó al estrado de los testigos con aspecto absolutamente aterrorizado, apretando su bolso con fuerza contra el pecho. Brenda era una empleada administrativa que había trabajado brevemente en la pequeña y altamente cuestionable agencia de títulos que Bradley había utilizado en Charleston, antes de que fuera allanada y cerrada por investigadores federales. Señora Brenda, comenzó la fiscal Jenkins, caminando lentamente hacia el estrado de los testigos y ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. ¿Podría, por favor,
Decirle al tribunal que sucedió la tarde del 14 de octubre, el día específico en que el acusado, Bradley Brennan, entró en su oficina para finalizar el papeleo del depósito en garantía para la propiedad de Outer Banks. Brenda ajustó el micrófono frente a ella, sus manos temblaban ligeramente. Sí. El señor Brennan entró alrededor de las 2 de la tarde. Tenía una gruesa pila de documentos, incluyendo un poder notarial. Tenía muchísima prisa. Estaba sudando, paseando constantemente por el vestíbulo. Seguía tocando su caro reloj y diciéndome agresivamente que acelerara la transferencia electrónica federal. ¿Notó algo inusual en su visita esa tarde?, preguntó la fiscal, su voz resonando claramente en la sala silenciosa. Brenda tragó saliva con dificultad y miró brevemente la mesa de la defensa, evitando deliberadamente la mirada furiosa de Bradley. Bueno, nuestra oficina tiene grandes ventanales de cristal que dan al estacionamiento delantero. Mientras estaba sentada en mi escritorio, esperando que el sistema de transferencia federal procesara los códigos de aprobación, miré hacia afuera. El señor Brennan había dejado un coche encendido en el carril de incendios, justo enfrente de nuestras puertas de cristal. Era un SUV Lexus blanco. Se me cayó el estómago al suelo. La sangre se me fue de la cara. Conocía ese coche. Conocía la abolladura en el parachoques trasero. Era el coche de mi madre. Y casualmente vio a alguien sentado dentro de ese vehículo. Insistió la fiscal, acercándose al estrado del jurado. Sí, señora, dijo Brenda suavemente, pero su voz resonó fuertemente en la silenciosa sala del tribunal. Había una mujer mayor sentada en el asiento del conductor. Tenía la ventanilla bajada. Cuando el señor Brennan finalmente salió de nuestra oficina con los recibos de depósito en garantía finalizados en la mano, caminó directamente hacia la ventanilla del lado del conductor. Levantó la carpeta verde y la mujer sonrió ampliamente y le dio un gran pulgar arriba. Luego él se subió al asiento del pasajero y se fueron juntos. La sala del tribunal estalló en un murmullo bajo y zumbante. El juez golpeó suavemente su mazo para mantener el orden. Me sentí como si un boxeador de peso pesado me hubiera golpeado violentamente en la garganta. Lentamente giré la cabeza, con el cuello rígido, y miré a mi madre sentada en la galería. Su rostro se había quedado sin color, transformándose en una máscara blanca calcárea. Miraba fijamente al frente, negándose a mirarme. Su mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Ella no solo lo estaba defendiendo después de los hechos por un amor maternal ciego. No era solo una madre ferozmente leal tratando de proteger a un hijo consentido que había cometido un terrible error impulsivo. Ella sabía, estaba sentada físicamente en el coche de la huida mientras su hijo mayor entraba en una oficina, falsificaba mi firma y robaba activamente $5 millones de mi propiedad. Ella lo ayudó a planearlo. Era una cómplice activa y dispuesta en la destrucción completa del trabajo de mi vida y mi legado. La traición fue tan profunda, tan nauseabundamente profunda, que el aire en la sala del tribunal de repente se sintió increíblemente delgado. Agarré la pesada barandilla de madera frente a mí hasta que mis nudillos se pusieron blancos como el hueso, tratando de aferrarme a la realidad. Todos esos años que pasé pagando sus compras, gestionando sus complejos retiros de su plan 401k, asegurándome de que tuviera una vida cómoda y sin estrés mientras papá estaba enfermo. No significó absolutamente nada para ella. Estaba perfectamente dispuesta a dejar que Bradley me robara a ciegas, y estaba perfectamente dispuesta a dejar que una pareja inocente se quedara sin hogar, siempre y cuando su hijo de oro obtuviera su enorme e inmerecida ganancia. El abogado defensor, Thorne, prácticamente saltó de su silla para contrainterrogar a Brenda. Se movió agresivamente, tratando de hacerla perder la confianza. Señora Brenda, usted es una empleada administrativa, no una investigadora privada entrenada. Vio a una mujer en un coche desde 50 pies de distancia, a través de un grueso cristal tintado, en un día soleado. No puede decir definitivamente quién era esa mujer o qué sabía sobre los documentos legales dentro de esa carpeta, ¿verdad? Está haciendo una suposición masiva. Brenda se enderezó, manteniéndose firme con sorprendente fortaleza. No puedo hablar de lo que había en su cabeza, señor, pero vi su cara claramente, y el acusado me dijo específicamente que tenía prisa porque su madre lo estaba esperando en el coche para terminar sus asuntos familiares. El daño estaba hecho.
El jurado vio la mentira. Vio la colusión. Pero Thorne no había terminado. Era un animal acorralado, y los animales acorralados con altos honorarios son los más peligrosos. Mientras el tribunal recesaba para un breve descanso para almorzar, Thorne miró al otro lado del pasillo y me lanzó una mirada que era puro y absoluto hielo. Tenían una trampa esperándome. Tenían una mentira cuidadosamente construida y altamente ilegal que creían plenamente que haría que el caso de la fiscalía se fuera completamente al traste. Pensaron que tenían el arma definitiva para demostrar que yo era el verdadero cerebro detrás de la venta de bienes raíces. Pero caminaban ciegamente con suprema arrogancia directamente hacia una trampa tecnológica de su propia creación. La sesión de la tarde comenzó con una pesada y opresiva tensión que se cernía sobre la sala del tribunal. La fiscalía dio por concluido formalmente su caso, habiendo presentado un rastro devastador e innegable de pruebas financieras y testimonios de testigos oculares impactantes. Ahora era el turno de la defensa para presentar su parte. Thorne se puso de pie, se abotonó la chaqueta de su costoso traje con un gesto elegante y caminó hacia el centro de la sala con la confianza inmerecida y nauseabunda de un hombre que tiene una escalera real en un juego de póker de altas apuestas. Su señoría, anunció Thorne, su voz resonando en la sala. La defensa llama a Julian Brennan al estrado. Un fuerte murmullo recorrió la galería. La víctima estaba siendo llamada como testigo hostil para la defensa. Era una maniobra legal muy inusual y agresiva. Me puse de pie, sintiendo los ojos de cada persona en esa sala, incluido el jurado, quemándome la espalda. Caminé hacia el estrado de madera para testigos, coloqué mi mano derecha sobre la Biblia, juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y me senté en la silla de cuero. Miré a la galería. Mi madre estaba inclinada en su asiento, una leve, cruel y expectante sonrisa asomando en sus labios. Bradley parecía demasiado relajado, casi aburrido. Thorne se acercó al podio, apoyó las manos en los bordes y me miró fijamente. Señor Brennan, usted ha pintado una imagen muy convincente y trágica para este jurado durante los últimos 3 días. Un arquitecto trabajador y dedicado, que trabaja incansablemente en Tokio, brutalmente traicionado por un hermano mayor codicioso y manipulador. Es una gran historia. Realmente pertenece a una película. Pero eso es todo lo que es, ¿no? Una historia ficticia. Es la verdad absoluta, señor Thorne, respondí, mi voz firme, sin traicionar emoción alguna, sin darle absolutamente nada de qué alimentarse. Thorne se rió condescendientemente, sacudiendo la cabeza. Hablemos de la verdad, Julian. Usted afirma que no tenía absolutamente ni idea de que su hermano estaba vendiendo la propiedad de Outer Banks. Usted afirma que el poder notarial era una falsificación completa, y que nunca en ningún momento lo autorizó. ¿Es ese su testimonio jurado hoy, bajo pena de perjurio? Sí, es mi testimonio jurado, dije con firmeza. Thorne se volvió hacia la mesa de la defensa y recogió una funda de plástico transparente que contenía una sola hoja de papel impreso. Su señoría, me gustaría presentar la prueba de la defensa como evidencia. Ya se han proporcionado copias a la fiscalía y al secretario. La fiscal, Sarah Jenkins, frunció el ceño profundamente, revisando su copia del documento. Thorne se acercó y le entregó la funda de plástico al alguacil, quien luego se acercó y me la entregó directamente a mí en el estrado de los testigos. Señor Brennan, dijo Thorne, su voz goteando con triunfo teatral y condescendencia. ¿Podría, por favor, leer el contenido de este correo electrónico al tribunal? Específicamente, lea la dirección del remitente, el destinatario, la fecha y el cuerpo del mensaje en voz alta y claramente para el jurado. Miré el trozo de papel. Era una impresión estándar de una cadena de correo electrónico de julianbrennanar@gmail.com a bradleybrennan.investments@gmail.com, fechada el 2 de octubre, exactamente 2 semanas antes de que se finalizara la venta de bienes raíces. Asunto: liquidación de la casa de playa. Sostuve el papel y leí el cuerpo del correo electrónico en voz alta, manteniendo mi tono perfectamente plano y analítico. Bradley, estoy completamente abrumado con este proyecto en Tokio y no puedo lidiar con el mercado inmobiliario estadounidense en este momento. Mi salario depende de esta promoción. Las facturas médicas de papá se están saliendo completamente de control. Adelante y redacta un poder notarial.
Haz que la casa de playa se venda de inmediato, cueste lo que cueste. Quédate con el efectivo para tu nueva empresa comercial. Solo asegúrate de cubrir los costos inmediatos de enfermería de papá para que mamá deje de molestarme con las facturas. Ya no me importa la propiedad. Solo hazlo. La sala del tribunal esencialmente estalló en un jadeo colectivo. El estrado del jurado parecía absolutamente aturdido. Algunos de los jurados garabateaban frenéticamente en sus blocs de notas legales amarillos, sus expresiones transformándose de la simpatía al asco. Frank y Diane Montgomery, sentados en la última fila de la galería, parecían horrorizados, susurrándose frenéticamente. Mi madre incluso soltó un fuerte y teatral suspiro de alivio, colocando una mano sobre su corazón. Bradley prácticamente brillaba con la victoria, lanzando una sonrisa engreída directamente al jurado. Thorne acababa de presentar un documento que destruía completa y totalmente toda la narrativa de la fiscalía. Me hacía parecer un elitista rico, frío y calculador que ordenó la venta ilegal para proteger su propia paz y luego cambió de opinión, arrojando a su propio hermano bajo un autobús federal cuando las cosas se complicaron. Bueno, señor Brennan, se burló Thorne, apoyándose pesadamente en el podio. Parece que usted sí autorizó la venta. Parece que le dijo explícitamente a su hermano que falsificara ese documento legal porque no podía molestarse en lidiar con la crisis de su propia familia. Y cuando se dio cuenta de que la propiedad se vendió por la enorme suma de $5 millones en efectivo puro, se volvió increíblemente codicioso. Presentó una denuncia policial falsa e inició una demanda federal para robarle el dinero a su propio hermano y arruinarle la vida. ¿No es esa la verdadera verdad del asunto? Sostuve el trozo de papel en mi mano. No entré en pánico. No sudé. No levanté la voz ni grité que me estaban tendiendo una trampa. Miré directamente a Bradley, quien me sonreía como si acabara de ganar la lotería. Luego miré tranquilamente a Thorne. No, señor Thorne, dije, mi voz cortando los crecientes murmullos en la sala como un bisturí quirúrgico. Esa no es la verdad. Este correo electrónico es una fabricación completa y total. Thorne se echó a reír a carcajadas. Un sonido áspero y burlón. ¿Una fabricación? Señor Brennan, solicitamos los registros digitales a las empresas de tecnología. Ese correo electrónico se originó en su dirección exacta de Gmail. ¿En serio está sentado ahí afirmando que un misterioso hacker entró en su cuenta altamente segura desde el otro lado del mundo solo para decirle a su hermano que vendiera una casa? No necesito afirmar nada, señor Thorne, dije con calma, apartando mi atención de él y mirando directamente al juez. Su señoría, antes de este juicio, cuando la defensa presentó esta prueba específica en la fase de descubrimiento, mi equipo legal contrató inmediatamente a una firma independiente de análisis forense digital para analizar los datos. La Fiscalía tiene la declaración jurada y el desglose técnico altamente detallado de esa firma listo para su revisión. La fiscal, Jenkins, se puso de pie de inmediato, su silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. Su señoría, la Fiscalía llama a nuestro último testigo de refutación. El Dr. Aeris Thorne, analista forense digital principal y experto en ciberseguridad en Cybertech Solutions. La sonrisa arrogante de Thorne vaciló por primera vez. Su postura se tensó. No había esperado que profundizáramos en los datos crudos y ocultos de un correo electrónico que habían intentado deliberadamente enterrar en un masivo volcado de miles de páginas de documentos justo antes de que comenzara el juicio. El Dr. Aeris subió al estrado. Era un tipo brillante, meticuloso y altamente concentrado que vivía y respiraba código binario y arquitectura de datos. La fiscal no perdió absolutamente nada de tiempo. Dr. Aeris, ¿examinó formalmente la prueba de la defensa? El correo electrónico supuestamente enviado por Julian Brennan el 2 de octubre. Sí lo hice, respondió el analista, ajustándose las gafas. Aunque la dirección de remitente en la página impresa sí dice el correo electrónico de Julian Brennan, las direcciones de correo electrónico pueden ser falsificadas muy fácilmente. La falsificación es una técnica común, relativamente simple, donde el remitente manipula los encabezados visibles del mensaje para que parezca que provino de otra persona por completo. Se necesitan unos 5 minutos y un tutorial básico para lograrlo. Sin embargo, no se puede falsificar fácilmente la dirección IP de origen y los códigos de identificación de la máquina enterrados profundamente en los metadatos sin procesar.
¿Y qué encontró exactamente cuando examinó los metadatos sin procesar de este correo electrónico específico? Preguntó la fiscal, caminando lentamente hacia el estrado del jurado para asegurarse de que estuvieran atentos a cada palabra. Rastreé la dirección IP de origen, declaró el Dr. Ayres claramente, leyendo directamente de su informe encuadernado. El correo electrónico no fue enviado en absoluto desde un servidor o una red local en Tokio, Japón, donde Julian Brennan residía y trabajaba oficialmente. La dirección IP pertenece a un proveedor de servicios de Internet residencial ubicado en Charleston, Carolina del Sur. Específicamente, se resuelve en un enrutador de alta velocidad ubicado en un complejo de apartamentos de lujo en King Street. La sala del tribunal estaba en completo silencio. El Dr. Ayres continuó. Además, la dirección MAC, que es un identificador único codificado y asignado a una pieza específica de hardware de red utilizada para enviar el correo electrónico, coincide con el número de serie exacto y verificable del Apple MacBook Pro que fue incautado por el FBI al acusado, Bradley Brennan, durante su arresto en el estacionamiento. El silencio absoluto y ensordecedor que cayó sobre esa sala del Tribunal Federal fue una cosa hermosa y majestuosa. Fue el sonido distintivo de una mentira masiva y arrogante siendo arrastrada a la dura luz de la realidad y ejecutada en el acto. Para que el jurado lo entienda perfectamente, doctor, dijo la fiscal, su voz resonando con absoluta finalidad. ¿Julian Brennan envió este correo electrónico autorizando la venta de su propiedad inmobiliaria? No, señora, absolutamente no, respondió el experto con firmeza. El acusado, Bradley Brennan, se sentó en su propio apartamento en Charleston, inició sesión en su propio portátil personal y se envió un correo electrónico falso a sí mismo, haciéndose pasar por su hermano, en un intento deliberado de fabricar una coartada falsa para el fraude federal. Miré la mesa de la defensa. Bradley agarraba el pesado borde de madera de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como el hueso. Su rostro estaba completamente drenado de sangre. Su boca ligeramente abierta mientras miraba al experto forense con un horror absoluto y paralizante. Thorne, el costoso abogado tiburón, se había alejado físicamente de Bradley, distanciándose de su propio cliente. Presentar pruebas a sabiendas falsificadas en un juicio federal es un crimen masivo que puede costarle a un abogado su licencia. Thorne se dio cuenta en ese preciso momento de que su cliente le acababa de mentir en la cara y le había entregado un documento falso que torpedeaba completamente todo su caso multimillonario. Miré a mi madre en la galería. Ya no me miraba con odio. Ya no estaba interpretando a la víctima. Miraba a Bradley con ojos grandes y aterrorizados, dándose cuenta de que su hijo de oro no solo había cometido un error financiero. Era un sociópata calculado y malicioso que intentó activamente inculpar a su propio hermano de un crimen federal para salvar su propio pellejo. El giro no fue solo que Bradley mintió. Los mentirosos mienten todo el tiempo. El hermoso giro fue que era lo suficientemente arrogante como para creer que era significativamente más inteligente que las huellas digitales que dejaba atrás, y caminó directamente hacia su propia matanza legal. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Eres verdaderamente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 a continuación, para saber que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. El resto del juicio federal fue una mera y rápida formalidad. Una vez que el experto en forense digital demostró definitivamente que Bradley había fabricado maliciosamente el correo electrónico para incriminarme, toda la narrativa de la defensa se derrumbó como un frágil castillo de naipes en un huracán de categoría 5. Thorne, aterrorizado por su propia carrera legal, ni siquiera intentó un nuevo interrogatorio del testigo. Simplemente se sentó, con el rostro enrojecido por la ira, negándose incluso a mirar a su propio cliente. La deliberación del jurado fue sorprendentemente, casi cómicamente, rápida. Estuvieron fuera de la sala apenas 3 horas antes de enviar una nota formal al juez diciendo que habían llegado a un veredicto unánime. Me quedé de pie en la sala silenciosa del tribunal, mi abogado Oliver a mi lado, inquebrantable, mientras el portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con una expresión severa, se ponía de pie para leer la decisión.
El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de la respiración pesada de Bradley, su pecho agitándose con puro y absoluto pánico. Estaba sudando a través de su caro traje. En el cargo de falsificación en primer grado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de fraude electrónico federal, encontramos al acusado culpable. En el cargo de gran robo de bienes inmuebles, encontramos al acusado culpable. En el cargo de fabricación de pruebas falsas en un procedimiento federal, encontramos al acusado culpable. Con cada palabra, Bradley parecía encogerse físicamente, como si se le desinflara el aire. Cuando el juez federal bajó su pesado mazo de madera, sentenciando a Bradley a 5 años obligatorios en una penitenciaría federal sin posibilidad alguna de libertad condicional anticipada, además de la restitución inmediata y completa de todos los fondos robados y los costos judiciales, Bradley no gritó. No luchó. Sus rodillas simplemente cedieron y se desplomó pesadamente en su silla de cuero. Un hombre roto, completamente derrotado, que finalmente había chocado contra un sólido muro de ladrillos del que su madre no podía sacarlo. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas, eficientes y brutales. Los alguaciles federales incautaron inmediatamente todos los activos de Bradley para comenzar a cubrir la restitución. Ese hermoso Porsche 911 gris pizarra que había comprado con mi dinero robado fue incautado por el FBI en el acto, destinado a ser subastado al mejor postor para ayudar a cubrir los enormes honorarios legales. Sus cuentas bancarias en el extranjero fueron oficialmente vaciadas por orden judicial. Su contrato de arrendamiento en el apartamento de lujo fue rescindido. Salía de la sala del tribunal con pesadas esposas de acero, destinado a cambiar sus camisas de seda y gafas de sol de diseñador por un mono naranja brillante y una celda de hormigón. Mientras salía de las pesadas puertas de la sala del tribunal y entraba en el amplio y resonante pasillo de mármol, sintiendo que la adrenalina finalmente comenzaba a abandonar mi sistema, sentí una mano que me agarraba el brazo agresivamente. Me di la vuelta. Era mi madre, Silvia. Su cara era un desastre absoluto, manchada con rímel oscuro. Sus ojos rojos, hinchados y salvajes. La mirada de odio y juicio que me había dado durante meses había desaparecido por completo, reemplazada por un pánico desesperado, patético y aferrado. Julian, sollozó, clavando sus uñas en la tela de la chaqueta de mi traje. Julian, por favor, tienes que volver allí. Tienes que hablar con el juez. Tienes que decirles que lo perdonas y que quieres una sentencia más leve. 5 años, Julian, no sobrevivirá 5 años en una prisión federal. Es blando. Es tu hermano. Por favor, te lo ruego de rodillas. Tienes que salvarlo. Miré a la mujer que me había dado a luz. Miré a la mujer que se había sentado cómodamente en un Lexus blanco con el motor encendido, fuera de una notaría, mientras mi hermano robaba todo mi futuro. Suavemente, pero con una firmeza absoluta e inquebrantable, le separé los dedos de mi chaqueta. Mamá, dije, mi voz perfectamente firme, completamente desprovista de la ira ardiente que me había consumido durante los últimos 6 meses. Ya no la odiaba. Solo sentía una profunda y hueca lástima. Yo no puse a Bradley bajo custodia federal. Su propia codicia lo puso allí, y tu constante ceguera al permitirlo lo mantuvo en ese camino toda su vida. Lo protegiste de las consecuencias de sus terribles acciones desde que era un niño. Bueno, no puedes protegerlo del gobierno federal. Este es el mundo real. No me llames más. Le di la espalda y me alejé, mis pasos resonando ruidosamente, dejándola llorando sola en el pasillo del tribunal. No me sentí victorioso. No me sentí feliz ni eufórico. Pero por primera vez en una década, me sentí completa y maravillosamente libre de su agarre tóxico. 2 días después, volví a Outer Banks. Conduje mi coche de alquiler por el largo camino de grava de la casa de playa. El feo contenedor de basura de construcción, verde, había desaparecido. Las barricadas metálicas habían sido completamente retiradas. Abrí la puerta principal con mi llave original y entré en la silenciosa sala de estar con olor a cedro. Era exactamente como la recordaba de mi infancia. Los enormes ventanales que daban al océano ondulante, el sillón desgastado donde mi padre solía leer sus libros de historia naval. Pero los recuerdos ya no se sentían cálidos ni acogedores. La casa se sentía increíblemente pesada,
permanentemente contaminada por la fea y viciosa guerra que se había librado por su valor de mercado. Una hora después, un coche se detuvo en la entrada. Eran Frank y Diane Montgomery, los compradores inocentes que habían quedado atrapados en el fuego cruzado. Le había pedido a Oliver que contactara a su equipo legal y organizara una reunión cara a cara. Caminaron hasta el porche de madera con aspecto vacilante, cansado y profundamente agotado por el estrés de los fondos de depósito en garantía congelados. Julian, dijo Frank, extendiendo su mano y estrechando la mía con firmeza. Nuestro abogado nos llamó esta mañana con las buenas noticias. Las autoridades federales han liberado oficialmente la congelación de las cuentas de la compañía de títulos. Nuestros $5 millones serán reembolsados por completo a nuestra cuenta bancaria principal mañana por la mañana. No podemos agradecerte lo suficiente por asegurarte de que no nos quedáramos en la estacada. Eres un buen hombre. Ustedes fueron víctimas tanto como yo, Frank, respondí honestamente. Simplemente me alegro mucho de que el dinero se recuperara antes de que pudiera esconderlo todo en el extranjero. Diane miró alrededor del porche envolvente, una sonrisa triste y nostálgica en su rostro. Realmente es una casa hermosa. Teníamos tantos planes maravillosos para nuestra jubilación aquí. Íbamos a construir una terraza para los nietos. Me rompe el corazón tener que empezar nuestra búsqueda de bienes raíces de nuevo en este mercado loco e inflado. Miré las olas rompientes del océano Atlántico, que rodaban con cresta blanca. Tomando una profunda bocanada purificadora del aire salado, volví a mirar a la pareja. No tienen que empezar su búsqueda de nuevo, Diane. Si aún quieren la casa, quiero vendérsela. Frank parpadeó con absoluta sorpresa, retrocediendo. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que tu familia acaba de pasar por esta propiedad, la demanda, el juicio. Exactamente. Debido a lo que pasé, dije, mi voz resuelta. Esta casa es un símbolo de una familia que simplemente ya no existe. No quiero aferrarme a ella y dejar que se pudra con malos recuerdos. Quiero que pertenezca a personas que la llenen de alegría, risas y amor verdadero, no de codicia y resentimiento. Haremos esto de manera completamente legal. Título limpio, una compañía de depósito en garantía de buena reputación y mi firma verificada. Si la quieren, es suya por el mismo precio exacto. Diane rompió a llorar de alegría y me abrazó fuertemente. Sellamos el trato allí mismo, en el porche. La transacción inmobiliaria se cerró sin problemas 3 semanas después. Los fondos se transfirieron legalmente y de forma segura a mis cuentas. Fue el cierre definitivo de un capítulo masivo y doloroso, y el comienzo tranquilo y pacífico de una nueva vida. Un año después, el viento otoñal, fresco y mordaz, soplaba entre los antiguos robles del cementerio local. Me quedé solo, cerca de la parte trasera de la pequeña y tranquila reunión, vistiendo un pesado traje negro, observando cómo bajaban lentamente el ataúd de mi padre a la tierra. Winston Brennan finalmente había perdido su larga y agonizante batalla contra el Alzheimer. Al final, su fallecimiento fue una profunda misericordia. Murió tranquilamente mientras dormía en el centro especializado de cuidado de la memoria, completamente ajeno a la devastación absoluta que había fracturado a nuestra familia, completamente ajeno a que su hijo mayor estaba en una celda de prisión. Había utilizado una parte significativa del dinero legítimo de la herencia, de la venta de la casa de playa, para asegurarme de que recibiera la mejor y más compasiva atención paliativa disponible en sus últimos meses. Quería que falleciera con dignidad. También tomé los fondos restantes y establecí un fideicomiso sustancial para la universidad para algunos de mis primos más jóvenes y trabajadores, y doné una gran suma anónima a la investigación neurológica en nombre de mi padre. Asumí la custodia absoluta de mi propia vida, negándome a dejar que la codicia tóxica de Bradley dictara mi futuro financiero o emocional. Mi madre, Sylvia, estaba de pie en la parte delantera de la tumba abierta, apoyándose pesadamente en el tío Gregory, el mismo hombre que había vendido mis secretos legales a Bradley por $10,000. Eran un par de traidores a juego. Parecía increíblemente frágil, su cabello completamente blanco, profundamente envejecida por el estrés de perder a su esposo y a su hijo favorito. Bradley, por supuesto, no estaba allí. A los presos federales rara vez, o nunca, se les concede permiso para funerales familiares, especialmente a aquellos que cumplen condena por fraude federal grave.
Durante todo el servicio, mi madre nunca miró en mi dirección. Cuando el capellán terminó su oración, ella caminó lentamente de regreso a la limusina que la esperaba, un fantasma hueco de la mujer manipuladora y exigente que solía ser. No me acerqué a ella. No le ofrecí mis condolencias. Algunos puentes se queman tan a fondo, tan completamente, que las cenizas simplemente se las lleva el viento. No nos quedaba absolutamente ninguna relación, y yo estaba completamente en paz con ese límite permanente. Mi carrera, por otro lado, se había disparado absolutamente. Después del juicio altamente publicitado, la junta directiva de mi firma reconoció mi capacidad para manejar crisis extremas con integridad, gracia y un enfoque inquebrantable. Recibí ese ascenso masivo a socio principal. Me mudé a un hermoso y espacioso apartamento penthouse en Raleigh, trabajando en diseños arquitectónicos masivos que realmente me inspiraban, rodeado de colegas que respetaban mi ética de trabajo y construyendo una vida con una mujer que entendía el verdadero valor de la lealtad y la honestidad. 3 años después de la condena de 5 años de Bradley, caminé hasta mi buzón y encontré un sobre blanco, simple y barato. La dirección del remitente estaba sellada por una institución correccional federal en Pensilvania. Entré en mi cocina, me serví una taza de café negro, me senté en mi isla y miré el sobre durante mucho tiempo antes de finalmente abrirlo con un cuchillo de cocina. La letra en la única hoja de papel rayado de cuaderno de prisión era notablemente ordenada, careciendo por completo del garabato frenético, arrogante y apresurado que Bradley solía poseer. Julian, comenzaba la carta. No espero que me respondas y no espero que me perdones nunca. Solo tengo mucho tiempo en esta celda para pensar. Pasé toda mi vida pensando que el mundo me debía algo masivo solo por existir. Mamá siempre me dijo que era especial y yo usé eso en tu contra. La verdad es que no intentaba robar la casa solo por el dinero. Estaba furiosa, ciegamente celoso de ti. Tú eras en quien papá confiaba su vida y su legado. Tú eras quien lo mantuvo todo unido cuando él enfermó. Me sentía increíblemente pequeño, así que intenté tomar la única cosa que demostraba que eras un hombre mejor que yo. La prisión es un espejo brutal e implacable, hermanito. Ahora veo exactamente quién soy, y lo odio. Hiciste lo correcto al procesarme. Si no me hubieras detenido, si no hubieras luchado, habría arruinado mi propia vida aún peor. Lo siento por todo. Leí la carta 3 veces. Analicé cada palabra, buscando la manipulación, pero no había demandas. No había súplicas manipuladoras por dinero para la prisión, ni solicitudes de cartas de buen carácter para la liberación anticipada, ni ayuda legal. Era simplemente una admisión cruda y rota de culpa absoluta de un hombre que finalmente había sido obligado a sentarse en una caja de hormigón y enfrentar a sus propios horribles demonios. Doblé cuidadosamente la carta y la coloqué en el cajón inferior de mi escritorio. No respondí. No cogí el teléfono para concertar una visita. El perdón es un concepto hermoso. Y quizás, a nivel espiritual, lo perdoné por el inmenso dolor que causó. Pero el perdón no significa reconciliación. El perdón no significa permitir ciegamente que una persona tóxica vuelva a tu vida para, potencialmente, envenenar el pozo de nuevo. Había establecido un límite inquebrantable y iba a proteger la paz que tan increíblemente duro había luchado por construir. Familia es una palabra muy complicada. La sociedad nos condiciona a creer que la sangre es más espesa que el agua. Que debemos soportar un sinfín de abusos emocionales, robos financieros y manipulaciones simplemente porque compartimos un apellido y una infancia. Pero eso es una mentira. La verdadera familia se construye sobre una base de respeto mutuo, honestidad brutal y apoyo inquebrantable. La verdadera herencia no es un trozo de propiedad inmobiliaria de primera, una cuenta bancaria abultada o una casa de playa de cedro en Outer Banks. La verdadera herencia es el carácter que construyes, la integridad que mantienes cuando todo se desmorona a tu alrededor y el puro coraje que se necesita para levantarse y exigir la justicia que mereces, incluso cuando las personas que amas son las que te están clavando el cuchillo por la espalda. Mi hermano pensó que podía robar mi legado con una firma falsa y una estafa barata. En cambio, me entregó las llaves de mi libertad absoluta y se encerró en una jaula de su propio diseño. Este largo y doloroso viaje me enseñó que a veces lo más difícil que harás en toda tu vida es mirar a tu propia familia a los ojos y decir, no más. Pero una vez que lo haces, una vez que estableces ese límite,
el mundo se abre de maneras que ni siquiera puedes empezar a imaginar. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura y dolorosa en la arena con alguien a quien amabas para proteger tu propia paz, tu cordura y tu futuro? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos, y tu coraje me inspira a seguir adelante. Y por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte el próximo viaje. Hasta la próxima, mantente fuerte, protege tus límites y nunca dejes que nadie te diga cuál es tu verdad.